Saludamos en esta preciosa hora a toda nuestra teleaudiencia. Queremos decirle que estamos muy agradecidos con el Señor de que nos conceda este gran privilegio y honra de poder llegar a cada uno de sus hogares en esta maravillosa programación de Palabras de Vida. Queremos agradecer a todos los hermanos de las iglesias que nos colaboran y también de una manera muy especial reconocer a la zona 57 de esta obra del Movimiento Misionero Mundial, que de alguna manera nos apoya para que podamos realizar estos programas. En esta preciosa tarde me acompaña el pastor Enrique de la iglesia de allí de Santa Ana. Pastor, qué bueno tenerle en nuestros medios, es un gozo poderle saludar. Bienvenido y qué bueno que en esta tarde nos acompañe. Es un agrado estar aquí nuevamente, pastor. Le saludo en el amor del Señor. Saludo a todos los televidentes, a todos los amigos, hermanos que nos están viendo a esta hora del programa, en este programa de Palabras de Vida. Es una gran bendición poder predicar la palabra, poder hablar de estos temas de interés que han sido una gran bendición para su vida y también una gran bendición para su hogar. Sé que usted está muy atento ahí, escuchando esta palabra. Es una palabra de poder, es una palabra de bendición, una palabra que también que nos abre el entendimiento, nos da sabiduría para poder dirigirnos y conducirnos en el camino del Señor. Es un gran gozo, pastor, poder saludar, poder estar en esta mesa y compartir este tema que ha sido una gran bendición, la cual estamos estudiando. La vez pasada lo estudiamos y llegamos a 3 puntos muy importantes que tocamos, y es una gran bendición porque yo sé que usted está esperando también escuchar la otra parte de este tema, así que le saludo en el amor del Señor. Claro que sí, queremos también en esta preciosa hora saludar al pastor Joaquín Jerez, que nos acompaña en este C. Hoy no está, los últimos días no ha podido estar por algunas razones de salud, en algunas ocupaciones que ha estado, pero estamos nosotros aquí, pastor, para compartir con todos nuestros hermanos en Cristo y también con todos nuestros amigos. Así que le damos una bienvenida a este programa de Palabra de Vida, que es auspiciado por la zona 57 de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Es para nosotros, vuelvo y digo, un gozo, un privilegio poder estar en esta preciosa tarde. Queremos disponernos para pedirle al Señor que nos bendiga en esta preciosa hora. Pastor, vamos a elevar una oración al Señor pidiendo que nos bendiga, que nos dé la gracia, la sabiduría, pero a usted también que nos ve, queremos pedirle que Dios abra su entendimiento y que Dios en esta hora nos dé una palabra que bendiga su vida, pues ese es el anhelo de nuestro corazón, que cada uno de ustedes sean bendecidos, que nosotros seamos instrumentos útiles en las manos del Señor. No hay otra razón para estar en este programa, así que vamos a orar en esta preciosa hora. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por concedernos el privilegio, la oportunidad y la bendición de poder estar en esta hora delante de ti. Te rogamos, oh Dios, que nos bendigas, que abra nuestro entendimiento, que nos des la gracia, la sabiduría. Te pedimos también que bendigas a todos los que nos ven, amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que, Dios mío, traigas una palabra que hable a sus vidas para la gloria y alabanza de tu nombre, Jesús. Queremos invitarle también a todas nuestras reuniones, los días martes, culto de oración, los días jueves tenemos culto de enseñanza de la palabra del Señor, como también el día domingo escuela dominical y el domingo también en la tarde culto evangelístico a las 4:30 de la tarde. Es para nosotros un gozo poderle recibir allí en la iglesia del Rocío, en el barrio Villaflor, que queda en la carrera 15E, número 105-63. Así que es un gozo en esta preciosa hora estar para compartir lo que decía el pastor Enrique. Pastor, usted nos contaba ahora que la semana pasada tuvimos la oportunidad de comenzar a tratar este tema, maneras, cómo trabaja Satanás, primera parte. Hoy vamos a tratar la segunda parte. Queremos entrar en este programa de una vez, tenemos mucho que compartir y queremos aprovechar el tiempo. Así, pastor, que quisiéramos un poco énfasis para los que pronto no tuvieron la oportunidad, pastor, de vernos la semana pasada, recordáramos un poco lo que tratamos la semana pasada, así en cortas palabras, para que de alguna forma estén empapados todos aquellos que nos ven de lo que estamos tratando en esta preciosa hora, pastor. Amén. Estamos mirando el tema maneras como Satanás obra, maneras como Satanás trata de destruirnos. Y la Biblia dice que en el 2 de Corintios capítulo
2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que recordar y tenemos que mirar que Satanás, el único objetivo que quiere para con nuestras vidas es destruirnos. La Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir, y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es lo que es el propósito que él se ha trazado, el objetivo para con la humanidad: destruir su vida, destruir su familia, acabarlo, para llevarlo prácticamente al infierno. Pero la Biblia dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. También dice la Biblia que él vino también para deshacer las obras del diablo. Y también hay un pasaje muy bonito por allá en Ezequiel que dice la Biblia que el Señor deshace las señales de los adivinos y que enloquece y entontece a los agoreros. Queremos decirle que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, que Él sabe descubrir todas las maquinaciones que tiene Satanás contra nosotros. Por eso tenemos un Dios grande, un Dios soberano, un Dios todopoderoso que nos ayuda. Y queremos hablar acerca de este tema: maneras como ataca Satanás, maneras como o formas como ataca el enemigo en nuestras vidas y nos causa mucho, pero mucho daño. Entonces, amados amigos, queremos decirle también que el enemigo no tiene planes con nosotros. Dios sí tiene planes con nosotros, pastor, porque prácticamente el enemigo no es omnisciente, él no conoce el futuro. En cambio, Dios sí conoce el futuro y Dios sí tiene planes con nosotros. El enemigo lo único que tiene son maquinaciones. Él siempre maquina el mal para con nosotros. Él de alguna manera quiere destruir nuestras vidas. Y hay muchas maneras como él puede afectar y cómo puede atacar el enemigo. El primer punto que vimos fue a través de la duda. A través de la duda, la Biblia nos habla acerca de eso, cuando Satanás se le acercó a Eva y le dijo estas palabras: con que Dios os ha dicho que de este árbol no podéis comer. Y eso lo que creó en ella fue duda acerca de lo que Dios le había hablado. Eso es una de las maneras como el enemigo trabaja, creando en nosotros duda, desconfianza, haciéndonos creer que Dios no está con nosotros, que Dios no nos va a ayudar, que Dios no nos va a sacar adelante. El segundo punto que tomamos fue el aislamiento, pastor, y tomamos el texto allá en Eclesiastés, donde hablábamos de ay del solo, aquel que cayere pues no tendrá quien lo pueda levantar. Es muy importante que uno sepa a quién unirse, pastor. Claro que sí, queremos en esta preciosa hora ir a un corte de comerciales y ya regresamos para continuar con este precioso tema de la palabra del Señor.
Sí, continuamos en esta preciosa programación de Palabras de Vida. El pastor estaba hablando acerca de lo que es las maneras, cómo trabaja Satanás. Él habló del segundo punto. El tercer punto que tratamos en aquella maravillosa oportunidad fue el desánimo, cómo Satanás busca desanimar nuestras vidas para que no continuemos con las metas, objetivos y propósitos que nosotros nos hemos trazado. Pero pastor, hoy queremos hablar del cuarto punto, que es el orgullo. Es una de las maneras como Satanás trabaja, y es con el orgullo. Lastimosamente, todas aquellas cosas que nosotros debemos de valorar y saber que Dios nos las ha dado para bendición de nosotros y de a todos aquellos que nos rodean, el enemigo utiliza esto para mal, para hacernos daño. Porque cuando nosotros hablamos de las capacidades, todas las virtudes y todo lo que el hombre posee y tiene, es un don, es un talento, es una capacidad, una bendición que Dios le ha concedido al hombre, pero que lamentablemente el enemigo utiliza esto para mal. Así que queremos en esta preciosa tarde leer allá en el libro de Daniel, en el capítulo 4, el verso 29 al 31, donde la Biblia nos habla, pastor, del rey Nabucodonosor, cómo Dios lo engrandeció, cómo Dios lo bendijo y cómo esto llevó a que el enemigo, porque detrás de todo esto, nosotros sabemos que está la naturaleza humana, pero sabemos que detrás de todo esto está Satanás para engañar al ser humano, para destruirlo, para que el ser humano no logre los objetivos y los propósitos que Dios tiene para con él. Así, pastor, que queremos leer esa porción de la palabra del Señor. Dice el libro de Daniel capítulo 4, versículo 29, al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio el rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En esto deja ver Nabucodonosor la soberbia, el orgullo que tenía. Y yo quiero decirle a todos los televidentes en esta hora que cuando una persona deja entrar el orgullo en su corazón, lo hace sentir más que los demás, lo enaltece, no reconoce que depende de Dios y que muchas veces también Dios ha permitido otras personas para que le ayuden. Entonces una persona cuando deja entrar el orgullo piensa, se cree autosuficiente. Esas son las palabras de Nabucodonosor, cuando dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Siempre está el ego por encima, está el yo, pero eso no es agradable delante de Dios, amados amigos, amados hermanos. Cuando uno deja reflejar el yo, el ego viene a sobresalir, cuando uno cree que no necesita la ayuda de nadie, cuando nosotros necesitamos primeramente la ayuda de Dios. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios y siempre Dios pone a nuestro lado personas para que nos ayuden. Hay personas que dicen, porque no reconocen que hay personas que les han ayudado, y dicen: no, pues si es prácticamente yo tengo todo esto, tengo estas cosas materiales porque yo mismo me los he ganado, yo mismo he trabajado, yo mismo me he sudado esto. Algunas personas lo reflejan de esta manera. Uno dice: pero si no tuviera la fuerza, si no tuviera salud, ¿cómo haría para lograr todas estas cosas materiales? ¿Cómo haría para lograr todas esas bendiciones? Porque es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos da la salud para salir adelante. Usted tiene lo que tiene por la gracia y la misericordia de Dios. Usted tiene lo que tiene porque Dios le ha dado la fuerza, le ha dado la salud para seguir adelante. Entonces una persona, pastor Javier, cuando tiene orgullo, tiene soberbia, se cree autosuficiente, se cree que no necesita la ayuda de Dios, y uno tiene que reconocer siempre que uno necesita de los demás. Este hombre, pastor, como usted comentaba, en un determinado momento de su vida creyó que todo lo que tenía era porque realmente le pertenecía a él, pero no es así. O sea, el orgullo es algo que lleva a la persona que su ego sea exaltado, se engrandezca. También el orgullo tiene que ver con la soberbia, y todas estas cosas desagradan al Señor. Por eso decía, pastor, que el enemigo las utiliza. Y este hombre no reconoce que era Dios quien le había dado todo esto. Si nosotros leemos en el capítulo 5 del libro de Daniel, del verso 18 al 20, nosotros vamos a encontrar algo allí muy importante a través de las Sagradas Escrituras, que nosotros podemos mirar, que fue Dios quien le engrandeció. Allí Daniel está hablando a su hijo Belsasar, que también en un determinado momento
se revela, se enaltece contra Dios y le está haciendo énfasis acerca de lo que Dios había hecho. Por eso quiero leer en el libro de Daniel, capítulo 5, el verso 18 al verso 20, y dice de la siguiente manera: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, dice la palabra del Señor. Note la primera parte de este versículo que nos habla que Dios fue quien le dio la grandeza, la gloria, la majestad. Y por la grandeza y la gloria, la majestad que Dios le concedió, dice, todos los pueblos, oiga bien, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba, dice la palabra. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Tremendo, pastor, cuando uno se pone a mirar lo que a este hombre le ocurre, cómo Dios le dio a este hombre todo lo que podemos mirar a la luz de la palabra. Dice la Biblia que a causa de la grandeza, la gloria que Dios le dio, llegó este hombre a tener autoridad, y que los reinos, las naciones, los pueblos, dice que temblaban delante de él. Y a quien quería daba vida, a quien quería mataba y a quien quería engrandecía y humillaba. En otras palabras, se le concedió un gran poder a este hombre, pero no entendió que ese gran poder no dependía de él, que dependía de la misericordia de Dios, pastor, porque como dice la palabra, que Dios al que quiere le da grandeza. Como dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia, pastor. Amén. Como usted lo dice aquí en estos textos, el mismo Señor le dio todas esas bendiciones, le dio grandeza, le dio todo el poder, le dio toda la majestad, la soberanía sobre los pueblos. Los pueblos es prácticamente, es un poder muy grande, prácticamente es lo que hoy también hay muchos líderes que también están recibiendo ese poder, esa grandeza, esa majestad. Y muchos, podemos decir, pastor, que temen y tiemblan delante de ellos. Y ellos tienen autoridad para matar, para hacer y deshacer. Lo único que no saben es que hay un animalito que se les ha metido en el corazón que se llama el orgullo y la soberbia. Y ahí es donde viene el quebrantamiento. La Biblia dice que en el libro de Proverbios dice muy claro que antes de la caída viene la altivez y la soberbia. Antes de la caída, del quebrantamiento, viene la altivez y la soberbia. Primero suceden todas estas cosas y viene después la caída. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta, porque la Biblia dice que el Señor se agrada de los humildes, que Él aborrece a los soberbios, Él resiste a los soberbios, Él resiste a aquella persona que es orgullosa, que no se deja hablar, que no reconoce sus faltas, que no reconoce sus errores, no reconoce sus falencias, no reconoce que se ha equivocado. Y eso es muy importante, pastor, que uno aprenda a reconocer. Hay gente que tampoco reconoce su pecado, lo mal que anda delante de Dios, lo mal que anda, lo mal que se comporta, las actitudes que tiene tal vez en su hogar. Hay problemas en los hogares porque el papá es orgulloso, no reconoce el maltrato que le da a su esposa. De igual manera, también la esposa hacia su esposo. Entonces el orgullo es algo de la cual el enemigo ataca, es una de las maneras que el enemigo trabaja para destruir y para acabar al ser humano. Por eso la Biblia dice muy bien que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si uno no reconoce que Dios es el que nos da todas estas bendiciones como grandeza, como todas estas bendiciones, si Jehová uno no reconoce que Él es el que obra, pues de nada nos sirve, dice la Biblia. Por lo demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues he aquí que a su amado dará Dios el sueño, pastor. Pastor, usted hacía énfasis en un versículo de la palabra del Señor, ahí en el Salmo 127, el verso 1, que nos dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es importante, amado hermano y amigo, que nosotros reconozcamos que todas las cosas
vienen de parte del Señor. Pastor, una de las cosas que nosotros hoy podemos decir es que muchas personas de las cuales en un determinado momento nos inspiraron a muchos de nosotros por todo lo que Dios les había dado, porque se puede ver orgullo en la parte física. Muchas personas pueden ser orgullosas porque Dios les dio una apariencia física bonita, elegante. Otros se pueden volver orgullosos por el dinero. Incluso, pastor, tristemente hay gente que se puede volver orgullosa en la parte espiritual porque Dios les dio una capacidad de exponer un tema de la palabra, porque Dios les dio conocimiento, porque Dios les dio sabiduría de la palabra, y eso les puede llevar a muchos al orgullo. Triste eso, que no podamos reconocer que nosotros simplemente somos barro en las manos del Señor y que nos olvidemos que de Dios vienen todas las cosas. Como dice este versículo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Es verdad que usted puede tener capacidades, pero quiero decirle en esta preciosa tarde que las capacidades provienen de Dios. A usted no se le puede olvidar, a mí no se me puede olvidar que Él es mi creador y que Él es el que nos da todas las cosas que hoy tenemos y poseemos. Por eso es importante no dejarnos afectar por este fenómeno de lo que Satanás utiliza para dañar nuestras vidas, y es con el orgullo. Y es que, pastor, cuando Satanás utiliza el orgullo, incluso nos lleva a desconocer al Dios de los cielos, pastor. Amén. Y usted toca algo muy importante, pastor, y es que también uno puede ser orgulloso, la persona puede ser orgullosa por el dinero. Dice, bueno, yo soy orgullosa y porque tiene dinero. Es muy normal ver eso en las personas, pero también nosotros podemos ver un fenómeno que se nos presenta también en las congregaciones, es cuando hay creyentes que el orgullo espiritual los está matando. Si nosotros nos podemos mirar a través de la Biblia, hay una enseñanza que me quedó muy en el corazón, fue que a Satanás no perdió todas esas bendiciones que tenía en el cielo, no cayó de la gracia de Dios por todo lo que hacía. Prácticamente no era por tanto por lo malo, sino por las cosas buenas que él tenía. La Biblia dice que su hermosura era muy grande, por todas las virtudes que Dios les había dado, por todas las cualidades que Dios les había dado. Eso engrandeció, enalteció el corazón de Satanás, podemos decirlo así, y prácticamente por eso fue derribado. No fue tanto por las cosas malas, sino fue por las cosas buenas. A veces uno puede también perder mucho y el enemigo puede tomar ventaja cuando uno se cree el súper, como decimos, como cree el mejor que todos. Cuando nosotros reconocemos que sin la ayuda de Dios no somos nada, necesitamos la ayuda de Dios, y lo que somos y lo que Dios nos ha dado es todo, se lo demos a Dios. Si nos ha dado talentos, si nos ha dado dones, es porque Dios lo quiere de esa manera. Si usted tiene un don de sanidad, un don de milagro, pues usted puede ejercerlo en la mano del Señor, pero no para vanagloria suya, no para prácticamente para usted enaltecerse, sino porque no, eso no es suyo, eso se lo dio, fue el Señor. Hay algo, pastor, que podemos nosotros en esta tarde decir, y es que una de las cosas que nos puede ayudar mucho es que siempre tengamos en cuenta que detrás de cada uno de nosotros hay uno mejor que nosotros, como le dijo Dios a Saúl cuando hizo lo malo delante del Señor. Dios le dice que si había escogido uno mejor que él para que continuara en el reino de Israel. Así que es importante dentro de las iglesias, pastor, usted tocaba algo, y es que el enemigo nos puede engañar, a veces haciéndonos creer dentro de la iglesia que es el que más ora, el que más ayuna, el que más hace esto, el que más hace aquello otro. Amén. Y qué bueno cuando dentro de las iglesias tenemos gente que ora, que ayuna, que busca a Dios, que son fieles, que evangelizan, que ganan almas, que hacen muchas cosas. Pero qué bueno que eso lo rindamos o lo pongamos todo a los pies del Señor. Lo que hacemos lo debemos de hacer para la gloria del Señor y para bendición de todos los que están en nuestro lado. Sobre todo lo debemos de hacer por gratitud a lo que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, la Biblia dice que Él nos dio vida. Y qué maravilloso es que nosotros aprovechemos esa vida que Él nos dio para poder ser útiles en las manos del Señor. Así que no hay nada de qué enorgullecernos. La Biblia dice que nosotros somos polvo, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Todo lo bueno que tenemos es para la gloria del Señor. Queremos irnos a una pequeña pausa y ya regresamos para continuar con este precioso tema.
Continuamos en esta preciosa hora con este precioso tema de la palabra del Señor y queremos, pastor, pasar al quinto punto en esta preciosa tarde que queremos tratar, y es que Satanás trabaja con la división. Quien creyera, pero esta es una parte o una herramienta que el enemigo utiliza muy fuertemente en contra de la obra del Señor, en contra de la iglesia del Señor y en contra de todo lo que el enemigo pueda usar. Es un arma que el Satanás utiliza y que queremos en esta preciosa tarde, hora, tocarla. Porque a veces nosotros creemos que no, que eso no tiene nada que ver, que usted desde que ore, ayune, busque a Dios, puede hacer cualquier cosa. No, yo quiero decirle en esta parte que esta es una arma como Satanás trabaja, una manera como Satanás trabaja para debilitarnos, para traer destrucción y desgracia a nuestras vidas. Por eso queremos leer la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 12, el verso 25, pastor, en esta preciosa tarde. Dice la palabra: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice la palabra del Señor. Pero para poder leer un poquito y poder conocer el contexto, dice que entonces fue traído a él, al Señor Jesucristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Jesucristo le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba prácticamente atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de Dios? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces ahí viene el texto que acabamos de leer: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque él conoce todo, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, pastor. Las divisiones, pastor, es una de las formas, como estamos hablando, maneras como Satanás trabaja. Satanás busca dividirnos, de ponernos los unos en un lado y los otros en otro. Por eso es que nosotros encontramos que a través de toda la historia, en el primer lugar donde hubo la primera división, pastor, fue en el reino de los cielos. ¿Por qué en el reino de los cielos? Satanás, Dios lo creó, lo que usted ahora comentaba, pastor, su belleza, su hermosura, dice que era algo precioso lo que Dios había hecho en él, y cómo Dios lo colocó allí con un fin muy maravilloso, y era de ser un instrumento útil para alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero allí en el cielo se generó la primera división. La Biblia dice que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles de allí. Y Satanás ha seguido haciendo esto porque sabe que esto le produce beneficios a él. Es una forma de debilitarnos a cada uno de nosotros. Por eso, pastor, vemos que cada día se dividen los reinos, se dividen los gobernantes, se dividen las familias, pero también lastimosamente, pastor, hoy estamos viendo el flagelo de divisiones de iglesias, de hombres y mujeres que estuvieron en determinadas iglesias, pero que uno ve que luego se dividen y toman y cada uno hace su rancho aparte, y muchos de ellos sacan la excusa que fue que Dios les reveló, que fue que Dios les guió, y no es ninguna guianza ni orientación de Dios, sino que es una decisión que ellos toman porque no se quieren someter a nadie. O sea, ellos quieren vivir una manera, a la forma y a la manera de ellos, y no a la forma y a la manera de Dios, pastor. Porque prácticamente hay algo en el corazón de ellos que es la falta de sometimiento. La falta de sometimiento, y Dios nos enseña a someternos. Y cuando uno no aprende a someterse a alguien, pues uno empieza a pensar de manera diferente, a creer como todo esto lleva una secuencia. Empieza primero el orgullo, la soberbia, creer que soy yo, pienso de manera diferente, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, y empiezo a crear, mi corazón se empieza a dividir, empieza prácticamente a decir: no, pues yo tengo otra manera de pensar, yo tengo otra manera de ver las cosas, y yo prefiero pues agarrar por este camino. Y hoy en día, como usted dice, pastor, pues muchos empezaron creyendo, sometiéndose a los pastores, porque es bueno que uno aprenda a someterse a una autoridad. Dios es bíblico que uno aprenda a someterse a una autoridad, primeramente a la de Dios, pero Dios ha establecido autoridades aquí en la tierra a la cual uno debe someterse. Pero entonces llega el momento donde ellos, y hoy en día lo vemos en la iglesia, donde
ciertos siervos de Dios que prácticamente han dejado esos principios y el orgullo, la soberbia ha entrado, la falta de sometimiento y empiezan a dividirse, empiezan a, como usted decía, a montar rancho aparte, que porque Dios me reveló, que porque yo prefiero estar así, ¿no? Y no tengo por qué someterme a ninguna autoridad, si yo tengo manera de ver las cosas diferentes, y ahí empiezan todas las cosas, y la Biblia dice que cuando las cosas inician así, no permanecen, no pueden permanecer, es bíblico y así es. Pastor, la Biblia es clara respecto a esta doctrina de las divisiones. Usted se pone a mirar a la luz de la palabra y usted encuentra que el apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, a Tito, Judas también habla acerca de esto, en este caso acerca de las divisiones. Y yo he querido que tratemos esto y que hablemos un poco de esto, porque, amado hermano que me ve, es importante que usted, cuando alguien comience a mencionar la palabra, vamos a dividirnos, vamos a separarnos, usted entienda que esto no viene de parte de Dios. Si usted se pone a mirar la Biblia lo que viene de parte de Dios es la unidad. El Señor Jesucristo dijo, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Las divisiones es un obrar del enemigo camufladamente, que a veces nosotros no nos damos cuenta. El enemigo divide familias, como dije ahora. El enemigo divide pueblos, divide naciones, divide reinos, pero también incluso divide iglesias. Y una iglesia, cuando se divide, como leímos en la palabra del Señor, una casa dividida no prevalece entre sí. Satanás conoce eso. Satanás sabe que si nos logra dividir, nos puede destruir. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 16, el verso 17, yo quiero, amigo, que en esta tarde, y hermano que nos ve, usted tome nota de él, y si quiere lo subraye ahí en su Biblia. Por eso digo, y cuando alguien le hable a usted, vamos a dividirnos, vamos a separarnos, vamos a formar otro rancho aparte, como decía el hermano. Usted no permita eso en su corazón, usted reprenda la obra de las tinieblas. En el libro de Romanos capítulo 16 verso 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego dice, y que os apartéis de ellos. Nosotros no nos podemos unir a los divisionistas, no, tenemos que apartarnos de ellos. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios a través de su bendita palabra. Hoy nosotros encontramos a muchos que, por el contrario, en vez de separarse, yo no le estoy hablando de que sea enemigo de nadie, no, nosotros no estamos para ser enemigos de nadie, nosotros estamos para mantener con todo el mundo una buena relación, pero una cosa es tener una relación con ellos y otra cosa es unirnos a ellos. Aquí la palabra de Dios nos dice que nos apartemos de ellos. La Biblia lo que nos manda es que con aquellas personas que proponen dividirse, en separarse, debemos de apartarnos de ellos, porque ellos están, como dice la palabra, causando tropiezo en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido. ¿Cuál es la doctrina? La de la palabra del Señor. De ahí que uno encuentra muchas personas que dicen, no, yo estuve engañado por mucho tiempo. Lo triste, pastor, es que leyendo la Biblia y ellos mismos predicando, porque ellos predicaban lo que hoy en día dicen, entonces no entiendo por qué cuando ellos lo predicaban y lo enseñaban, hoy en día caen en otra cosa, pastor. Sí, hay pastores y hay siervos del Señor que lo han hecho de esa manera. Muchas veces hablaron de la doctrina, de cómo debíamos nosotros guardarnos en santidad para Dios, y luego han pasado, me da tristeza, porque es así, me da tristeza, y lamentablemente uno ve que recibió esas enseñanzas. Yo recibí esas enseñanzas, yo soy un pastor joven que estuve tal vez al lado de pastores que estuvieron enseñándonos, dándonos una enseñanza muy buena, y uno la recibía con agrado y uno lo verificaba a través de la palabra. No era cuento, era que uno lo veía, uno lo ve a través de la palabra y es verdad. Y luego pues dice, no, es que no sé, recibí una revelación, ya no, las cosas me puse a investigar más, me puse a mirar más, y resulta que eso no es así. Después de tantos años predicando acerca de cierta doctrina, de cómo debíamos guardarnos, por ejemplo, en la santidad, en todo lo que tiene que ver la santidad interna y externa, y ahora, hoy en día, pues piensan de una manera distinta. Y aquí hay un pasaje, un texto muy bíblico, también muy, podríamos decirle fuerte, pero es la palabra del Señor. En Tito capítulo 3 versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice la Biblia, deséchalo.
deséchalo. La palabra anteriormente en Romanos decía, apártese de él. O sea, no es bueno de aquellas personas que empiezan, porque en las iglesias, pastor, también hay hermanos que empiezan también a causar divisiones, empiezan a meter cizaña, es que esto así, nunca están de acuerdo con un proyecto, nunca están de acuerdo con un objetivo, o dentro de la misma misión, nunca hay siervos que nunca están de acuerdo con un proyecto, con un no, siempre es llevando la contraria, siempre es tratando de crear murmuración, crítica, y por qué tiene que ser así y por qué no. Si Dios los tiene ahí, son guiados por Dios. Bueno, son seres humanos, dirán algunos, sí, cometen errores, sí, pero es la obra de Dios, y la obra de Dios, Dios la lleva adelante. Si no fuera la obra de Dios, Dios no permitiría ninguna situación, ninguna otra situación que vaya a afectar la obra de Dios. Pastor, en esto es muy importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como miembros, usted hablaba algo de los miembros de la congregación, pastor, y es verdad, uno como pastor se puede equivocar, pero si usted como miembro ve que su pastor se equivoca en un determinado momento y está salido de lo que es la doctrina bíblica, yo creo que uno puede ir a la palabra con respeto y sentarse con él y hacerle ver, pastor, que la Biblia enseña algo que realmente él está equivocado en esa parte. Eso es muy importante. Y si así la persona no lo aceptara, nosotros como líderes, yo creo que hay autoridades a las cuales nosotros podemos acudir. Esto hay que enseñarlo, porque es necesario, hay autoridades. Dentro de la zona nosotros tenemos un presbítero y cada miembro tiene libertad para ir donde un presbítero cuando el pastor esté actuando salido de los fundamentos de la palabra, porque aquí todos nos tenemos que someter a la palabra. Aquí nos toca someternos desde el que tiene el cargo más importante, como el que está recién llegado a la iglesia. Todos nos toca y debemos de someternos a la palabra del Señor. Así que hay un presbítero al cual usted puede acudir como miembro y decirle: pastor, es que mi pastor está enseñando esto y esto, o se está saliendo del fundamento de la palabra. Entonces no hay que dividirnos, no hay que entrar en divisiones, lo que hay que entrar es a corregir lo que está mal. Pero si así no se atendiera, para eso hay una junta a nivel nacional, hay un supervisor, hay una junta para nosotros también acudir, para que nos ayuden. Es que en esto lo importante es que todos nos sanemos y que todos actuemos conforme a la palabra del Señor. Pero también, si así no fuera, hay una junta internacional, pastor, a la cual nosotros podemos acudir. Pero esto de la división, a usted mismo leía que cuando una persona causa división, entonces pues hay que desecharlo, o sea, no podemos estar con él. Pero pastor, hay un texto en Judas capítulo 1, el verso 19, que dice de la siguiente manera: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Cuáles son los que causan divisiones, pastor? Los sensuales son aquellos que prácticamente se dejan llevar por un sentimiento, por el sentir. Y una cosa es, amados amigos, amados hermanos, pastor, una cosa es dejarse guiar uno por el Espíritu Santo, y otra cosa es dejarse guiar por el corazón, por lo que nos dicen nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y son aquellas personas también que prácticamente miran es lo que pueden abarcar, miran sin esperar o sin tener en cuenta a qué personas pueden afectar. ¿Por qué, pastor? Porque es muy triste y muy lamentable que volvemos a hacer énfasis en esto de que en estas divisiones que muchas veces hay en las iglesias, donde un siervo se queda con una iglesia que no le pertenece a él, le pertenece porque esa iglesia prácticamente no la construyó, no podemos decir que la construyó él totalmente, siempre es dinero de los creyentes, siempre es dinero de aquellas personas que aportan. Siempre miran es lo que pueden abarcar, dónde pueden llegar, pero no miran cuántas personas pueden afectar. Y de verdad que es muy triste porque muchas personas, es más, hoy en día hay gente que no quiere saber nada del evangelio, no quieren saber. ¿Por qué? Por causa de esas divisiones. No, a mí no me hablen de la palabra. Muchas veces tuvimos familiares que estuvieron evangelizando, nos contaban y decían: no, fuimos a evangelizar y de verdad que encontramos un
poco de gente descarriada, un poco de gente apartada de Dios, precisamente por causa de esas divisiones, porque dijeron, no, a mí no me hable, yo conozco la palabra, yo conozco el evangelio, duré tantos años en cierta iglesia y no, y mire cómo resultó ese siervo del Señor, mire, se quedó con la propiedad, y eso sí es lamentable, y eso sí es fuerte, porque van quedando, y la Biblia nos habla de eso, pastor, que uno no llegue a ser tropiezo para esas vidas. Es importante, pastor, en esta parte, aquí mirábamos que la Biblia dice que estos son los que causan divisiones, o sea, son las personas que se dejan guiar por los sentimientos, que se dejan guiar por el sentir y no se dejan guiar por la voluntad del Señor. Así que es importante en esta preciosa hora que nosotros de verdad nos ubiquemos en lo que es la guianza del Señor. Queremos ir a un corte y ya continuamos en esta preciosa programación de Palabra de Vida, así que no se despegue de allí, manténgase en sintonía para que Dios bendiga su vida. Sí, continuamos en esta preciosa programación de Palabra de Vida. Queremos llegar a este último segmento y queremos hablar, pastor, de la sexta manera como trabaja Satanás, y es con la pereza. Veníamos hablando, pastor, de lo que era la quinta parte, que es la división, y en eso decíamos que hay que tener mucho cuidado que el enemigo no nos vaya a engañar a ninguno de nosotros. Queremos entrar un día al reino de los cielos y para ello no podemos dejarnos engañar del enemigo. Así que, amado hermano, que Dios nos guarde y no nos engañe el enemigo a causa o por medio de la división. Entonces, esta sexta manera como trabaja Satanás, pastor, es por medio de la pereza. ¿Quién creyera que la pereza puede terminar haciendo tanto daño a las personas, pastor? Leíamos o queremos leer ahí en el libro de los Proverbios, el capítulo 24, el verso 30 en esta preciosa tarde, para que compartamos, pastor, de esta manera cómo trabaja Satanás con la pereza, pastor. Dice la palabra del Señor: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Dice que pasé. Luego dice, he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, dice, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Dice el versículo 34, así vendrá como caminante tu necesidad
y tu pobreza como hombre armado. Dice la palabra del Señor, que el Señor pasó hablándonos, Él precisamente, junto al campo de un perezoso, y prácticamente en lugar de ver frutos y en lugar de ver un campo y una viña bien hermosa, bien llena de frutos, bendecida, lo único que vio fue picos, ortigas que ya habían crecido. ¿Por qué? Por falta de hacerle, o por falta de trabajo de esa viña, por falta de meterle un poquito de mano a esa viña y ese campo. En lugar de darle producción a esa viña, a esa finca, lo único que estaba acarreando era ruina y miseria. Y eso es lo que acarrea prácticamente una persona que es perezosa. Dice la Biblia que es falta de entendimiento, no tiene visión, no sabe para dónde va. La Biblia mismo lo menciona, dice la palabra también en Proverbios 13:4, que el pobre, el perezoso prácticamente desea muchas cosas, pero nada alcanza. Todo se le va en la vida, pastor, en ilusiones, en proyectos. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero nunca logra nada, nunca logra un objetivo porque no tiene visión, no tiene entendimiento. Deja caer las cosas, se deja llevar por lo que le ofrezcan. Ahí prácticamente vive de lo que le puedan dar las personas, pastor. Pastor, es interesante lo que usted nos compartía de cómo el perezoso se deja llevar y lo único que trae a su vida es ruina, de miseria. Usted nos compartía acerca de Proverbios 13:4, dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Ahora, hay que hacer una diferencia. Una cosa es estar enfermo o en un determinado momento, pastor, también estar cansado. Otra cosa es la pereza, que es algo diferente. La pereza es aquello que nos lleva a no realizar las labores, los trabajos que nosotros podemos realizar, porque hay cosas que nosotros las podemos realizar, que nosotros las podemos hacer, pero que a causa de nuestra pereza puede llevar. Y sabe, pastor, que el enemigo trabaja mucho con esto en el campo espiritual, de ponerle a la persona pereza para no ir al culto, pereza para no orar, para no estudiar la palabra, le coloca pereza para hacer todas las cosas que son agradables delante del Señor. Y por eso la palabra dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Sin embargo, la Biblia nos dice que el alma del diligente será prosperada. Entonces no podemos dejar que el enemigo nos trabaje con esto de la pereza. Si usted está enfermo, si usted está cansado, es importante que usted descanse en la presencia del Señor. Si está enfermo, le pida a Dios que lo sane, pero no nos dejemos engañar con la pereza. Es tiempo de luchar, es tiempo de enfrentar la fuerza del mal y no dejarnos engañar. El enemigo puede traernos pereza, pero sabe que con eso el enemigo nos puede destruir. Podíamos hablar de muchos casos de la Biblia de hombres, pastor, que en un momento se dejaron llevar por la pereza y el enemigo terminó haciéndoles mucho daño. Queremos también en esta parte, pastor, aprovechar este corto tiempo que nos queda. Queremos invitar los amigos, las amigas, pero también queremos hacer una oración muy especial, pastor, por los enfermos. Hoy estamos viviendo un momento de muchas dificultades en nuestra nación, en nuestro país, pastor, y qué bueno que nosotros en este tiempo podamos elevar una oración a Dios también para que Dios bendiga a nuestros televidentes, a los que son fieles al programa, a los que nos ven, nos escuchan. Qué maravilloso que esta tarde podamos estar una vez más con cada uno de ustedes. Así que, pastor, quiero en esta preciosa tarde también que usted tenga un tiempo para que pueda invitar a todos los amigos, los hermanos allá a la iglesia, pero al final, después de invitar los hermanos, los amigos a la iglesia, tengamos una palabra de oración por todos los enfermos y las personas necesitadas en esta tarde, pastor. Amén, pastor. Pues es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de hallar al Señor, de encontrarnos con el Dios maravilloso y todopoderoso. Estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos bastante difíciles, sobre todo en este país. No todo lo que brilla es oro, así que hay que tener muy abiertos los ojos porque la situación en este país es bastante difícil, bastante adversa. Hay presencia de demonios, presencia del mismo infierno que quiere destruir este país, que quiere prácticamente hundir este país como lo ha hecho
con otros países, pero tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Aquí habemos más de 7,000 que no hemos doblado nuestras rodillas ante Baal, ante el enemigo, y que creemos que Dios nos va a ayudar. Y sé que este programa ha sido una gran bendición, porque en momentos de crisis que estamos viviendo, con esta palabra usted se conforta, Dios lo bendice, le habla y espera que nosotros también oremos por usted, y yo sé que vamos a orar por usted. Pero recuerde que no se deje llevar por la duda, tampoco se aísle, tampoco se deje llevar por el desánimo, tampoco no le permita al enemigo que llene su corazón de orgullo, tampoco, mi amado hermano y mi amado amigo, tampoco deje que el enemigo le meta pereza para buscar el rostro del Señor, y que en su corazón no haya división, no cause división en su vida. Es muy importante, son las maneras como prácticamente ataca Satanás, cómo trabaja el enemigo. Así que yo quiero invitarle para que tenga estos aspectos muy importantes en su vida y siempre esté ahí atento para buscar el rostro de Dios. Vamos a hacer una oración muy especial por usted, porque sé que usted también quiere esa oración. Tal vez está enfermo, tal vez está pasando por momentos difíciles. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, amado Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Dios mío, de una manera poderosa y especial, que bendigas a cada televidente, que bendigas, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que nos está oyendo en esta hora, Dios mío, pero también tiene una necesidad en su vida. Sabemos que muchos están atravesando momentos difíciles, problemas en sus hogares. Señor, glorifícate, manifiesta, Señor, revélate a ellos, Señor, Dios mío. Tal vez hay divisiones en el hogar, tal vez, Señor, no hay unidad de pensamiento, hay ideas diferentes, Señor, Dios mío, y hay hogares que se están destruyendo. Señor, el enemigo los ha dividido, obra poderosamente. El enemigo ha puesto pereza, duda, incredulidad, aislamiento en muchas vidas, Señor, obra, Señor, Dios mío, o algunos están desanimados, Señor, no quieren seguir adelante. Levántale, Señor, fortaléceles, Padre Celestial, obra, Señor, Dios mío. Algunos, Señor, el orgullo no los deja seguir adelante, no los deja ir más allá, Padre de la gloria, y hay una venda en ellos. Obra, manifiesta tu poder y tu gloria. Pero sé que hay vidas enfermas, hay vidas necesitadas. Extiende tu mano de poder, extiende tu mano de gloria, extiende tu mano sanadora. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Tu palabra, que es refrigerio a nuestros huesos y medicina a nuestro cuerpo, Señor, se manifieste ahora, Señor, Dios Amén. mío, para sanar, para obrar y para traer libertad a cada vida, Señor, que está tal vez atada a los demonios, que está atada a los vicios, al pecado. Obra, liberta en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, trae, Dios mío, unidad, bendición a los hogares, derrama bendición, Dios mío, que tú puedas restaurar hogares, que tú puedas levantar a aquel que está abatido, Señor, Dios mío, en momentos difíciles. Venga esta palabra, Señor, para levantarle, Señor, para creer que tú estás con él y que tú puedes socorrerle y bendecirle de una manera especial. Te damos muchas gracias, Señor, en los méritos de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, pastor, por esta bendición que Dios nos ha dado de estar en este programa de Palabras de Vida. Muy cordial a todos los hermanos que también están participando con un aporte en este programa, y qué bueno que podamos compartir esta mesa. También al hermano Yair, al hermano Osneider, que están detrás de cámara. Es una gran bendición, pastor. Claro que sí, hemos llegado al final de este programa, pastor. Una bendición poder estar en esta tarde en compañía de usted. Agradecer al hermano Osneider, que está Jiménez detrás de cámaras, a todos los hermanos que nos apoyan y nos siguen, nos ven, a todos ustedes. Que Dios me les bendiga, Dios les guarde, y hasta una próxima les esperamos.